amigos, ¿cómo están? Yo soy Andy y este es mi canal Andy Legal Tips. Si es la primera vez que me ves, abajito están ahí mis demás videos y suscríbete a mi canal para que me sigas viendo posteriormente. Quiero agradecerles a todos por todos los mensajes que me han mandado, pues de felicitación, obviamente también sugiriéndome algunos temas, preguntándome cosas, la confianza de la gente que me ha tenido de seguirme preguntando por asesorías, las estoy dando. Para los que les interese me pueden mandar un mensaje, nos ponemos de acuerdo, agendamos y nos vemos si quieren una asesoría personal. Y también agradecerles a todos los que me siguen viendo y muchísimas gracias. Y el día de hoy quiero abordar un tema que va a ser muy interesante, que también me han preguntado sobre las dudas legales que tienen, si los puestos de revisión son legales o lo conocido como los retenes, qué pueden hacer, y esto se llama niveles de contacto en todo caso, y también sobre los derechos de las personas detenidas. Y bueno, el día de hoy, para todas aquellas personas que tienen duda sobre lo que, llamamos los abogados niveles de contacto y los derechos que tienen si llegan ustedes a ser detenidos, esto hay que aclararlo porque el artículo 16 de nuestra Constitución nos marca que nadie de nosotros puede ser molestado en nuestra persona, a nuestra familia, en nuestro domicilio, papeles, posesiones, sino solamente si hay un mandamiento escrito o que debe de estar fundado y motivado por una causa. Es decir, te tienen que decir por qué te van a molestar, te tienen que decir también por qué van a molestar a tu familia, a tu domicilio, etc. Y obviamente en esto también llega lo que es la restricción de la libertad por cometer un delito. Es decir, si tú cometes un delito, tienes una orden de aprehensión o también lo que es conocido como un caso urgente, existe entonces una restricción de la libertad. Cualquier persona puede detener a otra en el momento que esté cometiendo un delito y de manera inmediata también tienen que ponerlo a disposición de la autoridad que esté más cercana, es decir, si la policía o si tú hablaste y puedes llevarlo pues al Ministerio Público. Entonces esto es muy importante, la inmediatez. Y ahora les explico los niveles de contacto que nos mencionan también en el artículo 16 constitucional, y que hay una tesis de jurisprudencia muy interesante que es la 2008-638, si tú eres abogado y te interesa. Aquí nos habla, primeramente, quiero aclarar, sobre las autoridades de seguridad pública y preventivas. Es decir, todas estas autoridades que hacen trabajos de seguridad pública es de prevención del delito. Es decir, se atiende al combate y también de los fenómenos que son como los crímenes y la delincuencia. Como les decía en mi video pasado, todo lo que viene siendo delincuencia o crímenes pues quiere decir pues de delitos. Y obviamente estas funciones que hace la policía es para salvaguardar la integridad y los derechos de todos los ciudadanos, para poder preservar el orden y la paz, porque esta es una obligación que tiene el gobierno de darnos, es decir, la seguridad de todos los ciudadanos, y esto se hace por medio de la prevención del delito, que lo hacen las autoridades preventivas, como lo es la Policía Estatal, la Policía Municipal, en estos casos también la Policía Federal, y bueno, entre otras autoridades. Y no todo el contacto que hay entre autoridades de seguridad pública y las personas es una detención, eso hay que tenerlo muy claro. Y el primer nivel de contacto del que les hablo es la simple interacción que hay entre el ciudadano, que puede ser tú, obviamente alguien que tú conoces, tus amigos, tu familia, yo incluso, con un agente de seguridad. Es decir, si una policía o un policía se te acerca, eso es el primer nivel de contacto, y puede ser para efectos de investigación, de prevención e identificación. Esto no requiere una justificación porque es solamente una aproximación, es una simple aproximación.
y ellos siempre tienen que identificarse, te pueden hacer preguntas directas, obviamente sin intimidación, te pueden preguntar cómo te llamas, si vas en un vehículo, a dónde te diriges, te pueden preguntar a lo mejor si tú estás en un jardín y llegan ellos, te pueden preguntar qué estás haciendo ahí, cuánto tiempo llevas ahí, tu nombre, obviamente, o por dónde vives, etc. También que tú te identifiques. Es muy importante que ellos se identifiquen, eso no lo dejen por a un lado, porque muchos policías llegan y ni siquiera te dicen, ay, te voy a revisar por esto. No, simplemente llegan muy directos y no te dicen nada. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta y solo es una simple aproximación. Por eso se llama el primer nivel de contacto. El segundo nivel de contacto es una restricción temporal de la libertad, es decir, cuando ya te empiezan a revisar y o revisan tu vehículo o la circulación o pues lo que es tu intimidad, es decir, cuando te dicen, bueno, te voy a hacer una revisión física. Entonces este es el segundo nivel de contacto y surge cuando se obliga de manera razonable a una persona mediante órdenes obviamente de la autoridad originada de una suposición de que se está cometiendo una conducta ilícita, es decir, si a lo mejor te ven fumando, pues simplemente pudieran pensar que estás fumando alguna sustancia ilícita y puede haber una restricción temporal de tu libertad para poderte revisar y ya, posiblemente si no estás haciendo ninguna conducta ilícita, obviamente no va a haber ningún problema y no se va a pasar al tercer nivel de contacto, que ahorita les voy a decir. Esta restricción es opcional, obviamente siempre tiene que estar fundada suponiendo que alguien está cometiendo una conducta o bueno, en estos casos también puede ser una infracción. Y la revisión puede ser también autorizada, es decir, que tú no tengas problema en que te revisen, tú decir, sí, no tengo problema, revísame, pero esto tiene que ser sin engaño, sin coacción, sin violencia y sin intimidación por parte de la autoridad. El tercer nivel de contacto, que es la detención, esta es muy importante porque a partir de que una persona es detenida o si a ti te llegan a detener es en primera porque te van a asegurar o porque tú cometiste un delito y entonces a partir de ahí comienzan otro tipo de derechos que son los derechos de las personas detenidas. Y el primer derecho que tienes es que debes de ser informado por la causa de tu detención, es decir, te tiene que decir por qué te están deteniendo o qué delito es el que tú estás cometiendo. El segundo derecho es recibir un trato respetuoso para salvaguardar tu integridad física, no debes de ser amenazado, intimidado o forzado a declarar cosas en ese momento. Sí, también tenemos el tercer derecho que es informar de tu detención a los familiares o personas de confianza y también a un abogado, porque como persona detenida tienes derecho a una defensa, entonces esto es muy importante que la tengas. El cuarto derecho que tienes es de ser revisado por un médico al momento de que te llevan a un área de detención, es decir, te detienen y posiblemente te van a llevar a unos separos o a unas celdas de la policía o bueno, de cualquier otra autoridad y te tiene que revisar un médico. El quinto derecho que tú tienes es si al momento de dar tu declaración no cuentas con un abogado, es muy importante que te asignen un defensor público, porque posiblemente no muchas personas tienen los recursos para pagarse un defensor particular y en estos casos el gobierno está obligado a asegurarte de darte la garantía de una defensa adecuada, por lo que te tiene que dar un abogado, un defensor público que no te tiene que cobrar. El sexto derecho es no firmar ningún documento si no es en presencia de tu abogado. El séptimo es no declarar ante nadie, ningún ministerio público o algún agente policial, porque no estás obligado a hacerlo, te puedes reservar tu derecho y él también, tu abogado, siempre tiene que estar presente al momento que tú decidas reservarte tu derecho o declarar. El octavo derecho es para concederte el beneficio de la libertad en caso de que no hayas cometido un delito grave y esto se prevé también en el Código Nacional de Procedimientos Penales para ciertos delitos para que tú puedas salir en libertad de inmediata. El noveno derecho que tú tienes es a que tú
tienen que resolver tu situación jurídica dentro de 48 horas. Es decir, el agente del Ministerio Público debe de resolver tu situación, si te va a dejar libre, si o te van a llevar con el juez para que seas imputado y posteriormente vinculado a proceso en un término de 48 horas, no más. Entonces muchas veces si se pasan de ese término, entonces te están violentando ese derecho. El 10º derecho: si perteneces a algún pueblo indígena o una comunidad indígena, tienen derecho a ser asistidos por un traductor y defensores que tengan conocimientos también de la lengua y de la cultura a la que tú perteneces. El derecho 11 tiene que ver en caso de que seas extranjero, también tienes derecho a comunicarte con el consulado o la embajada de tu país, y te tienen que dar una llamada para también, si tú no hablas español, otorgarte un traductor. El derecho 12 que tienes es a no ser expuesto por medios de comunicación, y esto es muy común porque muchos de los medios de comunicación sacan una foto de alguien diciendo que ha sido detenido, etc. Y esto no está bien, y por consiguiente viene el derecho 13, que no puedes ser presentado ante la comunidad como culpable. Si no eres culpable, obviamente esto es la presunción de inocencia hasta que no haya una sentencia firme de que así lo diga. Y bueno, para concluir, es muy importante siempre en todos estos ámbitos de que te revisan cuando eres detenido o cuando hay un segundo nivel de contacto, que es cuando te revisan, pero también el primer nivel de contacto, que es cuando se aproximan. Es muy importante siempre que se respeten los derechos humanos, porque muchas veces la autoridad tiene desconocimiento o por querer intimidar, o tú también desconoces tus derechos humanos, y ojalá y posteriormente también te voy a hablar sobre ellos. Pero en estos casos principalmente lo que se tiene que salvaguardar es la intimidad, la integridad física y obviamente siempre la vida. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias a todos los que me vieron el día de hoy. No se olviden de suscribirse, de seguir mi página en Facebook, que estoy como Andy Legal Tips, y mi Instagram, que es Andrea Cervantes. Ahí me pueden buscar. Muchísimas gracias. Como les decía, quien tenga algún problema personal o alguna duda muy personal, me puede mandar un mensaje, nos podemos agendar, y claro que nos vemos para poder seguir en este mismo sentido de poderles ayudar y compartirles lo aprendido. Y muchísimas gracias por verme una vez más. Nos vemos la próxima semana.